Feliz tarde, familia. Qué bueno verles un domingo más en nuestra iglesia. Qué bueno poder compartir un tiempo más en esta serie que hemos llamado Héroes. Estamos en nuestra segunda parte de Héroes y me encanta esta serie porque solo el título propone muchas cosas. Propone una inspiración, propone toda una historia, propone poder ayudar a las personas. Y cada vez que veo el título me inspiro y más me inspiro después del domingo pasado, que muchas personas me compartían: oye, qué bueno, mira, yo voy a hacer tal cosa y voy a hacer tal cosa y voy a hacer esto. Solamente de escuchar sus buenas intenciones ya me inspiraba. Tanto así que me reté a hacer algo más y durante esta semana quise poner en práctica la misma enseñanza que ustedes recibieron. La recibí yo y quise ponerla en práctica, y cuando escuchaba las historias me sentía como un héroe. Esta mañana me levanté inspirado porque yo decía: yo quiero ser un héroe, así que me vestí rápido porque quería llegar aquí a la iglesia. Y cuando estoy llegando al carro me di cuenta: voy a ser un héroe, pero cargaba los interiores por fuera. Y yo dije: bueno, no, me tengo que cambiar rápidamente. Y tiene que ver con que algunos de nosotros creemos que ser un héroe es parecernos a los que la pantalla grande nos ha mostrado, y a lo mejor no tiene nada que ver con eso, no tiene todo que ver con eso, sino que tiene que ver con aquello que sí podemos hacer. Porque en el fondo la mayoría de nosotros deseamos tener una vida que contribuya, una vida que no sea solo de consumir a esta sociedad, sino de dejar una huella en esta sociedad. Y resulta que la palabra héroes tiene un concepto, y la semana pasada hablábamos de qué es un héroe. Un héroe es una persona, es alguien que no piensa de sí mismo como un héroe, que no se percibe como un héroe, pero que empieza a hacer cosas que los demás no están haciendo. Y la enseñanza central de la semana pasada fue: las personas improbables son los más probables cuando de héroes se trata. Las personas improbables son los más probables cuando de héroes se trata. Y veíamos dos noticias de un venezolano que está en Estados Unidos, un adolescente que pudo marcar la diferencia en el lugar donde estaba ahí. Este muchacho se llama Anthony Borges y pudo ser el héroe de Parkland en medio de un tiroteo. Pero también hablamos de la historia de un mendigo que en un concierto de Ariana Grande en Londres pudo ser la persona que rescató a más. Y cuando veíamos estas historias nos dábamos cuenta que los improbables son los más probables cuando de héroes se trata. Yo me traje mi franela de superhéroe y aquí le falta la I. Yo soy el héroe improbable. Porque cuando yo veo que Dios puede hacer algo con mis debilidades, entonces puedo sentir que Dios puede hacer algo con mi vida, algo útil para la vida de otras personas. A ver, tú y yo podemos hacer algo por alguien. Tú y yo podemos ser los héroes de alguna persona, y no para que nos reconozcan como un héroe, sino para que esas personas puedan tener una mejor calidad de vida, para que esas personas puedan alcanzar sus sueños, sus metas, y a menos que tú y yo hagamos algo, esas personas lo van a lograr. Ahora, la pantalla grande nos dice que los héroes salvan el día, a veces salvan el planeta, lo que hace que la palabra héroe sea inalcanzable para la mayoría de nosotros. Sin embargo, Jesús dijo: no, yo no quiero que ustedes lo vean así, no es como la pantalla grande, es como yo les quiero mostrar. Y no solo hizo que los héroes fuesen un título alcanzable para nosotros, sino que el estatus de héroe fue accesible para nosotros. Él eliminó las excusas para que tú y yo nos convirtiéramos en héroes. Ahora, José, ¿por qué tú estás diciendo eso? Oye, usted me va a disculpar, yo primera vez que vengo y no estoy muy de acuerdo. Y si no estás de acuerdo y si es primera vez que vienes, yo quiero que sepas que cuando Jesús hizo esto, lo hizo pensando en ti también. No tenía que ver con la cantidad de veces que las personas vinieran a la iglesia, ni cuánto conocieran de la Biblia para poder convertirse en el héroe para otros, sino que tenía que ver con lo que Jesús estaba dando, y que cuando las personas lo tomaban y lo ponían en práctica, podían marcar una diferencia. Y no es solo para los cristianos, es para cualquier persona. Así que si tú difieres de nosotros en cuanto a creencia, no te preocupes. Al final de esta enseñanza tú vas a salir de aquí obteniendo una enseñanza central y haciendo que eso se convierta en una acción. Por eso no condenamos, porque Jesús no condenó. Nosotros no juzgamos ni queremos marcar una diferencia entre las personas, sino que más bien queremos que esto sea para todos, porque Jesús era para todos.
para cada generación, para cada nación, era para cada persona. Y eso me encanta de Jesús, de que Jesús se convirtió en alguien que daba herramientas para todos. Y esto lo hizo a través de una sola pregunta. Y esa pregunta la vamos a ver durante la enseñanza. Y yo quiero que me sigas hasta el final, porque al final vas a ver la respuesta que generó grandes acciones y por las cuales nosotros queremos que tú escuches esta enseñanza. Cuando se trata de estatus de héroe, necesitamos comprender la esencia para poder ir al final. Jesús lo hizo alcanzable para que cada persona pudiera alcanzar este estatus. Y hoy vamos a hablar de cómo convertirnos en esos héroes, de cómo ser un héroe para todos, para cada persona, un héroe para cada nación, un héroe para cada circunstancia, para cada contexto. Y quiero que comprendas el contexto donde Jesús estaba hablando para que tú puedas ir al fondo y en ese fondo extraer esas perlas que te van a servir para marcar una diferencia en tu vida. Jesús estaba en un entorno de personas religiosas y esas personas religiosas los llamaban los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos y los escribas. Ahí estaban todos ellos alrededor de Jesús. Y lo que tenían en particular es que estas personas se creían más que el resto, porque sabían más de la palabra de Dios, porque habían conocido la Torá y habían conocido todo el Pentateuco y creían que todas las personas no eran dignos, sino que ellos eran los que eran dignos. Sin embargo, Jesús vino con un modelo totalmente diferente. No era un hombre orgulloso como los que conocían la ley, sino que era un hombre humilde que no tomó su título para poder presentarse a los demás. Jesús no estaba, ¿tú no sabes quién es mi papá? ¿Ah? Mira, a mí me envió el creador de todo esto, ¿viste? No, Jesús no estaba con eso. Jesús vino y se mostró como una persona común, pero como una persona que marcaba la diferencia. Jesús nunca tuvo orgullo, sino que más bien lo que brotaba de él era humildad. Y había un problema en la sociedad y es que había juicios sobre las demás personas. Estos maestros de la ley venían y señalaban a las personas todo lo malo que hacían. Pero a ellos se veían como mejores, como personas que sí lo conocían todo y como personas que estaban viviendo en todo. Pero la práctica era totalmente diferente. Así que ese era el contexto donde ocurre esto. Y un hombre llamado Lucas lo comienza a escribir. Y hay un libro dentro de la Biblia que se llama Lucas, lleva ese nombre por su autor. Y en el capítulo 10, en el verso 25, fíjense lo que Lucas relata. En eso se presentó un experto de la ley, es decir, una persona que era como un abogado, que sabía mucho de leyes, para poner a prueba a Jesús. Y no solamente sabía de leyes, sino que era malicioso, porque quería poner a prueba a Jesús. Vamos a ver si es verdad que tú eres el Mesías, vamos a ver si es verdad eso que tú dices de que vas a ayudar a tantas personas. Así que había suspicacia en lo que estaba ocurriendo allí. Le hizo esta pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y ahí nos damos cuenta que todos los seres humanos queremos trascendencia, queremos dejar un legado, queremos partir de esta vida y anhelar algo más. Por eso él preguntaba acerca de la vida eterna, porque quería ser trascendente. Pero esa no era la verdadera pregunta. Detrás de esto había una verdadera pregunta. Esto es como el hombre que ve a ese famoso y dice: ay, yo quisiera un autógrafo. Y de repente se atreve y se acerca. Mira, ¿será que me puedes dar un autógrafo? Ajá, ¿para quién? Pon ahí con mucho cariño, es para un amigo. ¿Y cómo se llama ese amigo? José Jiménez. Sí, que tú escondes la verdad porque te da pena, no lo quieres expresar. Así estaba este hombre, ocultando una gran pregunta detrás de esta pregunta. Y Jesús le dice: ok, ¿cómo le interpretas tú? ¿Qué interpretación le das tú a esto? Tú eres un experto, tú deberías saberlo. ¿Qué está escrito en la ley? Y wow, me encanta la manera sencilla como Jesús lo hace. Le pasó la pelota al otro, le pasó el testigo al otro y le dijo: no sé, responde tú eres el experto. Tú eres el que ha estudiado todo el fundamento de la creencia judía. Tú eres el que ha estudiado toda la creencia y tú lo sabes.
¿Por qué me haces esta pregunta a mí? Quizás Jesús se está convirtiendo en el coach de esa persona y en vez de darle una respuesta le da otra pregunta. Y me encanta cómo era Jesús, porque le está diciendo, tú eres el judío, contigo se hizo un pacto, además eres el experto. Lo que pasa es que ellos habían recibido un pacto que estaba caducando. Y lo hablamos en la serie anterior, en Secuelas, de que hay 3 pactos que Dios hace con las personas. El primer pacto lo hizo con un hombre y ese hombre se llamó Abraham. Pero luego queda abolido ese pacto y hace un pacto con el pueblo de Israel. Pero ahora está a punto de hacer un pacto con todas las personas. Y empieza a anunciar ese nuevo pacto. Y la interpretación que los judíos tenían era el problema en ese entonces. Porque ellos habían recibido el pacto para una nación y así interpretaban todo. Al este hombre conocer y ser un experto dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Jesús le dice, eso es lo que tienes que hacer. Ya Jesús había anunciado esto anteriormente cuando le preguntaban cuál era el mandamiento más importante. Así que estas personas lo habían escuchado y este hombre está escuchando que esa relación vertical con Dios era muy importante para mantenerse. Y hay veces que nosotros los cristianos creemos que esa relación vertical con Dios es por la cual nos van a evaluar cuando termine nuestra vida. Y no nos van a evaluar por cuántas veces vinimos a la iglesia, no nos van a evaluar por cuántos versículos nos aprendimos, no nos van a evaluar por cuál profundo somos con la palabra de Dios. En el top 10 de los judíos ya estaba escrito, amarás al Señor con todo tu corazón. En los 10 mandamientos ya estaba escrito. Sin embargo, Jesús no se queda allí, sino que le propone algo que está escrito en Levítico que tenía que ver con los 5 libros que marcan el fundamento de la fe judía. Y en Levítico capítulo 19, verso 18 dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí hay varias cosas. Número 1, le está diciendo, no busques vengarte de tus hermanos israelitas. Le está diciendo a quién tiene que amar, de quién no se tiene que vengar. Pero le dice, si no, ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra original para prójimo significa uno que está cerca. Uno que está cerca. Y me encanta la traducción en el inglés porque tiene que ver con una palabra que nos dice qué tan cerca está. Y la palabra que se utiliza en el idioma, el inglés, es la palabra neighbor, que significa vecino. ¿Quién es mi prójimo? Mi vecino. Quizás para nosotros el prójimo no está tan delimitado, pero para otras culturas sí podemos entenderlo para poder vivirlo. El vecino de un judío era otro judío. Amar a otro judío era como amarse a sí mismo y ellos lo comprendían. Pero los fariseos tenían una particularidad y era que excluían a las personas cuando no alcanzaban su nivel. Los maestros de la ley sacaban, reemplazaban, desplazaban, condenaban a las personas que no alcanzaban el mismo nivel intelectual que ellos. Ahora, ellos estaban viendo al prójimo de una manera diferente, porque también aquellas personas que eran inmundas, es decir, los que tenían lepra en ese momento, los sacaban de la sociedad, los expulsaban. Y eso hace ver que existía quizás entre ellos una connotación de prójimo que no era la que Jesús le iba a mostrar. No era la que Jesús estaba diciendo, porque Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y le está diciendo, mira, para amar a Dios así, le propone amar al prójimo como a ellos mismos. No vale la pena solamente venir a la iglesia. Y esto no es un mensaje para que dejes de estudiar la palabra de Dios. Esto no es un mensaje para que dejes de venir el domingo. Es que el pastor dijo que no era importante venir los domingos. Es que él dijo que no era importante conocer de la Biblia. No es un mensaje hacia eso. Es un mensaje que va un poco más allá. Es que estudiemos la Biblia, que estudiemos la historia de Jesús, que estudiemos todo el contexto, que vengamos los domingos, pero que al salir de aquí amemos al prójimo.
Y fíjense lo que responde el abogado. El abogado responde, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si tú no amas al prójimo, no me amas a mí. Si tú no amas al prójimo, no amas al Padre. No digas que tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón si no puedes amar al prójimo. No digas que puedes amar al Señor con toda tu mente si no amas al prójimo. No digas que lo puedes amar con todas tus fuerzas si no eres capaz de amar al prójimo. Y muchos cristianos muchas veces caemos en el error de no amar al prójimo como nos han mandado amarlo. Y en nuestra familia, nuestro prójimo está molesto con nosotros y venimos a la iglesia y en la iglesia aparentamos que todas las cosas están bien, pero en nuestra casa las cosas no están tan bien. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el esposo, el prójimo es la esposa, el prójimo son los hijos, son los amigos, es el vecino. El prójimo es alguien que está cercano a ti. Y lo que Jesús está diciendo es, hey. Si tú quieres decir que amas al Padre por sobre todas las cosas, entonces ama al prójimo como a ti mismo. Y por eso el abogado, esta persona experta, responde de esa forma. Y Jesús le dice, bien contestado, le dice Jesús, haz eso y vivirás. Recuérdense que la pregunta que este hombre le hacía era, ¿cómo hago para alcanzar la vida eterna? Ama a tu prójimo, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. De esa manera, si tú lo haces, vivirás. Y Jesús estaba a punto de irse. Ya habían dado en el clavo de la pregunta y Jesús se iba y de repente este judío le dice, ¡hey, ya va, Jesús! Esto no ha terminado aquí. Dentro de él había una pregunta que yo les decía hace un rato detrás de la pregunta, ¿lo recuerdan? Ahora veamos cuál era la verdadera pregunta. Porque él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y esa era la pregunta que estaba detrás. Él quería poner a toda la audiencia en contra de Jesús, porque si Jesús respondía, el prójimo es cualquiera, él iba a decir, ¿y dónde quedaron las enseñanzas judías? ¿Dónde queda el pacto que Dios hizo con nosotros? Pero si Jesús respondía, es para los judíos, después le iba a decir, ¿y cómo es que tú viniste a salvar a todo el mundo? Lo estaban poniendo contra la espada y la pared porque lo iban a poner a prueba. ¿Se recuerdan que este experto quería poner a prueba a Jesús? Y ahí está a través de esa pregunta, ¿cómo querían poner a prueba a Jesús? Y la verdadera pregunta, o como la podemos llevar a nuestra situación actual es, ¿cómo se ve el amor al prójimo? ¿Cómo luce era lo que estaba diciendo este experto de la ley? Y Jesús lanza una parábola que me parece que desorienta a todas las personas en el momento, que cambia los paradigmas, que empezó a mostrar que venía un nuevo pacto que era menos complejo, pero que era más exigente, que parecía que no tenías que hacer muchas cosas, pero te ponía en un lugar superior a como estabas viviendo. Así que Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Ya. ¿Para dónde se fue este tipo? ¿De qué está hablando? Si estamos hablando del prójimo, ¿por qué hablar de Jericó? Jericó queda a unos 3.300 pies de distancia, a unas 17 millas de distancia, en un terreno que es montañoso, que es rocoso. ¿Por qué tú estás hablando acerca de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó? No estábamos hablando del prójimo. Jesús, ¿para dónde te estás yendo, chico? Y sigue diciendo, cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Quiero que veas el contexto, que lo puedas imaginar. Tú estás caminando y en el camino ves una persona medio muerta, ves una persona que está golpeada, que está maltratada. Y lo que me llama la atención de esta historia, y no lo voy a recitar con versículos allí, pero sí te quiero instar a ti a que al salir de acá puedas profundizar, tomar tu Biblia y leerla y ver un poquito más de lo que ocurrió. Yo te lo voy a resumir de la siguiente manera. Pasaron dos hombres religiosos y vieron al hombre medio muerto y se fueron por otro lado. Unos hombres que pensaban, probablemente se lo merecía. Ay, por algo le pasó. Pero eso no nos aleja a nosotros de esta realidad, porque tú y yo a veces hemos pensado así. Fíjate el motorizado cuando lo atropellan y tú lo ves que está tirado allí, ¿qué dices tú? Por algo le pasó, es que son muy imprudentes y te vas. Cuando ves a una persona pidiendo dinero y tú dices, ay,
por algo está así. Es que no se lo merezcan, lo que pasa es que, mira, por eso es que está así, te vas. Ves a una persona en apuro y tú dices, no, más importantes son mis sueños. Pobrecito, vale, y sientes lástima por las personas y sientes lástima por el viejito que vive en tu urbanización, que tú dices, pobre hombre, todos sus hijos se fueron, viven en el exterior, ¿quién pudiera ayudar a ese viejito? Vamos, tú y yo lo entendemos porque tú y yo lo hemos vivido, porque tú has visto personas que están pasando por situaciones difíciles y tú sientes lástima. Pero no te detienes, yo no me detengo a veces a atender a todas las personas. Pero estas dos personas, estos dos religiosos que iban apurados porque probablemente tenían que ir a la iglesia el domingo o porque tenían que hacer algo que para ellos estaba bien, no mostraron amor al prójimo, no mostraron amor al judío y estas personas eran judías. Los que pasaron eran judíos y no mostraron amor a un judío que estaba en el camino. Por lo tanto, estos dos hombres que pasaron no amaron al Señor su Dios en ese momento. Y Jesús le dice, oye, mira, estaba ahí medio muerto. Y ellos pasaron y no pasó nada. No pasó nada. Y más adelante sigue diciendo, pero un samaritano, y me voy a detener aquí, porque quizás ha sido una historia que tú has escuchado del buen samaritano. No es algo nuevo que yo voy a expresar el día de hoy. Sin embargo, quiero darle un enfoque diferente. El enfoque que está detrás de eso, porque el samaritano para nosotros incluso es un modismo. Cuando alguien hace una buena acción, algo bueno, ¿cómo lo expresas tú? Y vino un buen samaritano y agarró al señor que lo habían atropellado en la moto. Yo no hice nada, pero vino un buen samaritano y sí hizo algo. No, y mire, y el viejito estaba allí y la vecina fue y le llevó sopa y se dio cuenta que ese señor tenía rato sin comer. Entonces esa persona era un buen samaritano y para nosotros es un modismo, pero quiero que veas que en el contexto había racismo. ¿Y racismo por qué? Porque los judíos no se la llevaban bien con los samaritanos, porque los samaritanos eran unas personas con las cuales no se querían relacionar. Es como cuando tú y yo estábamos en el colegio y habían unas personas que decían, esta madre bobo, yo no voy a andar con este. ¿Tú te recuerdas? Y si no te recuerdas, probablemente tú eras el que estaba de aquel lado. Pero lo cierto es que hay veces que nos sentimos excluidos, ¿o no? Pero también hay veces que nosotros somos quienes excluimos a los demás. Y eso tiene que ver con racismo, la xenofobia que está ocurriendo en nuestro continente, en el mundo entero hacia los venezolanos, tiene que ver con que hay racismo. Con que hay un rechazo hacia las culturas y nosotros lo vivimos en la década de los 90. Y mi respeto para los colombianos, pero en la década de los 90, ¿qué decían los venezolanos? Ay, cuidado con ese es colombiano, ¿sí o no? Y ahora está pasando con los venezolanos, es algo que ha estado en nuestra cultura, es algo que ha estado inmerso en nuestras sociedades. Pero también era algo que estaba ocurriendo en ese contexto entre los judíos y los samaritanos. Y por eso Jesús dice, pero un samaritano, y yo me imagino la audiencia diciendo, no creo que el hombre vaya a convertir un samaritano en el héroe del día. Pero Jesús lo hizo y siguió diciendo que ese samaritano hizo algo. Y más adelante dice, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. No dice que sintió lástima, dice que se compadeció. Y tener compasión por alguien es actuar cuando otros tienen lástima por ese alguien. Tener compasión es hacer algo, convertirte en protagonista. Tener compasión es hacer algo por el que no tiene algo que hacer. Y la audiencia estaría allí diciendo, no, Jesús nos está tomando el pelo. No creo que esté convirtiendo al samaritano en un héroe. ¿Quién convertiría a un samaritano en un héroe si probablemente hasta el samaritano en esa historia fue el que lo golpeó? Pero Jesús estaba diciendo, es ir más allá de la lástima. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y fíjate que estoy resaltando la palabra montó. Si una persona iba en su caballo y montó a alguien en su lugar, quiere decir que se fue a pie,
Quiere decir que tuvo que pagar un precio, que este samaritano dijo, tú toma mi puesto y yo tomo tu puesto y vamos a un lugar. Y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Es algo que pocos en la audiencia hubiesen hecho y Jesús lo está expresando. Recuerda, no se hablaban los judíos con los samaritanos, mucho menos los iban a tocar. Y dicen que el samaritano curó al judío. Quiere decir que lo tuvo que tocar. Y los héroes ven lo que los demás ven, pero eligen hacer lo que ningún otro hace. Y me encanta porque el samaritano no se detuvo allí. Dice, al día siguiente, no creo. ¿Realmente el samaritano pasó la noche con ese judío? Este hombre nos dice que pasó toda la noche cuidándolo. Ahora si dice al día siguiente, ¿acaso este samaritano no tenía nada que hacer? ¿Acaso este samaritano no tenía sueños que alcanzar, no tenía diligencias que hacer? Estaba esperando, ojalá se me atraviese alguien en el camino para tener algo que hacer hoy. Y dicen que al día siguiente el hombre hizo algo, sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré ¿cuándo? Si él iba a regresar, quiere decir que él tenía algo que hacer y dijo, yo le presto los primeros auxilios, yo lo atiendo, yo hago algo que nadie haría, voy y hago mi diligencia y de repente voy a regresar. Y si algo más debo hacer, yo lo voy a hacer. Puso la vara un poco más alta y Jesús a través de esa parábola está subiendo el nivel, está diciendo, hey, entiéndanlo. Ustedes pueden ser los héroes, ustedes pueden hacer algo. Y fue algo tan exagerado que las personas dirían, pero ¿quién haría todo esto? Y eso era el anuncio de un nuevo pacto, de que Jesús estaba hablando, que Él estaba dispuesto a hacerlo por cualquier persona. Por eso dejó un mandamiento que dijo, miren, lo que nosotros hemos vivido no se puede quedar aquí. Por eso vayan y hagan discípulos en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. No se queden en Judea, tu prójimo está en Samaria, tu prójimo está en los confines de la tierra y por eso los domingos alrededor del mundo entero nos reunimos los cristianos proclamando que Jesucristo vino, murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo es para todos. Y ese nuevo pacto para muchos es incomprensible porque es menos complicado pero es más generoso para las personas. Es menos complicado, pero es más abundante. Te da más. Jesús te entrega más cuando tú decides creerle. Y Jesús redefine al prójimo. Yo no sé si en Venezuela se dice redefine al prójimo y a la prójima. Pero no importa cómo tú lo quieras decir. Lo cierto es que Jesús redefinió al prójimo y dijo, va más allá de lo que tú pensabas. Va más allá de las fronteras. E incluso este pacto es para todos. Y todos incluye a todas las personas. Por eso yo te decía al principio, si tú tienes poco tiempo viniendo a la iglesia, o hoy es tu primera vez viniendo acá, quiero que sepas la mejor noticia. Jesús se entregó por ti. Jesús quiere que tú también te conviertas en un héroe. No tiene que ver con cuántas veces tengas viniendo a la iglesia para poner en práctica las enseñanzas de Jesús y para creerlo en tu corazón. Y eso es una gran noticia. Porque probablemente alguien que tenga poco tiempo viniendo acá sale y pone en práctica las enseñanzas de Jesús y estará muy por encima de algunos que tienen mucho tiempo viniendo, pero que todavía no lo han puesto en práctica. Ahora dice en cada nación, quitó las fronteras Jesús, pero también trasciende a las diferentes generaciones. Porque no es solamente algo que vamos a hacer hoy ni mañana, sino constantemente y eso traspasa las generaciones. Jesús amplió la definición de prójimo más allá de los límites de las escrituras judías. Lo amplió. Y la pregunta de Jesús, yo les decía que Jesús hace una pregunta que quizás es la enseñanza central de hoy o nos lleva a la enseñanza central de hoy. Y la pregunta que Jesús hace que la posición de héroe sea accesible para todos. Y lo hizo con una pregunta perfectamente sincronizada y perfectamente entregada a su audiencia. Nos obliga incluso a examinar nuestro corazón, nos ayuda a examinar nuestros prejuicios.
nuestro desprecio hacia aquellas personas que no son como nosotros, hacia aquellas personas que constantemente no estamos aceptando cerca de nosotros. Probablemente para la audiencia parecía irritante lo que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, le estaba haciendo una invitación para que ellos pudieran ser parte de eso. Y aquí viene la pregunta que desenlaza todo y dice: ahora, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y nuevamente le dice: yo no te voy a dar la enseñanza, dila tú sabes la respuesta, vamos, tú puedes, esfuérzate. ¿Cuáles? En otras palabras, lo que está diciendo: ¿cuál de los tres amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, al amar a un extraño como a él mismo? Lo que Jesús le está diciendo es: hey, el que lo hizo, que mostró amor al prójimo, me amó a mí y se amó a sí mismo. Y respondieron: el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Y Jesús le dice: ok, anda entonces y haz tú lo mismo. Concluyó Jesús. Punto y final. Quiten el telón, apaguen las luces, nos vemos. ¿Qué? ¿En serio Jesús hizo eso? Sí, así de simple era Jesús. Les dijo: si esa es tu respuesta, entonces ve y anda. Yo solamente me convierto en quien te anima. Dale, vaya y hágalo. La pregunta no es cuántos prójimos necesitas amar, porque no tiene que ver con cantidades, sino ¿estás dispuesto a detenerte y amar al prójimo que necesita ser amado? Y esa pregunta es para esta audiencia, no para el contexto de Jesús. ¿Estás dispuesto a detener tus sueños para que el sueño de otros crezca? ¿Estás dispuesto a detenerte en el afán de la vida para que una persona te pueda decir: gracias porque lo que tú hiciste, todos lo veían, pero nadie lo hacía? Vamos, algunos de ustedes ven matrimonios que se están quebrando, que están haciendo cosas que tú dices: no puede ser que esto sea algo evidente y no hagan nada. Pero entonces caemos en el paradigma de que los trapos sucios se lavan en casa. Yo no me meto en eso. No, Jesús dijo: ese es tu prójimo, haz algo por él. Vamos, esa viuda que está cerca de tu urbanización, que está sola, que no tiene compañía, que necesita hablar, no necesita de tus metas, no necesita de tus grandes sueños, necesita de tu oído. ¿Te vas a detener a prestar tu oído para escucharla? ¿Te vas a detener para llorar con los que lloran? ¿Te vas a detener en el afán de alcanzar dinero, en poder darle algo para que otros puedan vivir lo que tú estás viviendo? Constantemente yo pongo un ejemplo, yo digo: hay veces que vamos a nuestro closet y vemos tanta ropa y algunas que ni nos colocamos, que es la última opción que nos pondríamos en alguna ocasión, pero que pudiera ser la única opción para otra persona. ¿Acaso te podrías detener para sacar lo que ya no te pones y darlo a otra persona? ¿Pudiéramos nosotros ampliar la definición de prójimo como la amplió Jesús? Y les hago una pregunta: ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y sí, es el que vio la necesidad y la satisfizo. Es el que sabía el precio y lo pagó. Es el que no habló de sí en esa circunstancia. Hace un tiempo venía a nuestro campus un hombre que nació en Colombia, luego se radicó en Venezuela y ahora está viviendo en Estados Unidos y participa del campus de Orlando. Y un día en una conversación con José Rea, el hombre dice: oye José, ¿tú sabes esta organización llamada Compassion? Claro, sí, yo la conozco. Y para hacer un paréntesis aquí, para que puedas entender la historia, quiero explicarte qué es Compassion. Compassion es una organización que ayuda a otras personas en diferentes situaciones que no tienen condiciones para poder salir adelante, y ellos colocan fotos alrededor del mundo y se la prestan a las personas y las personas eligen a quién ayudar, y cuando eligen le dan todo lo que necesiten para que esa persona pueda salir adelante. Así que él dice: yo era parte de Compassion. Oye, pero ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué ya no eres parte de Compassion? No, soy parte de Compassion de otra manera. Lo que te quiero decir es que un día yo fui una fotografía
en esa organización. ¿En serio? Sí, mira. Un día mi mamá y yo estamos viviendo una situación terrible en Colombia y ella se atrevió a enviar nuestra fotografía y explicó todo nuestro caso. Y hubo un hombre que dijo, yo elijo esta fotografía, y decidió ayudarnos. Y comenzó a enviarme dinero y comenzó a enviarme útiles escolares y comenzó a enviarme ropa. Y un día salió de todo su afán y se fue hasta Colombia para conocerme a mí y conocer a mi familia. Y se presentó allí invirtiendo de su dinero para estar conmigo, y me dijo, yo te quiero ayudar porque yo creo que tú puedes salir adelante. Así que este muchacho empezó a tomar esto y empezó a avanzar. Se convirtió en un empresario que tiene una empresa en diferentes países, porque la tiene en Colombia, la tiene en Venezuela y la tiene ahora en Estados Unidos. Y él dice, yo soy parte de Compassion hoy de otra manera, porque un día fui de los que necesitaban. Ahora yo soy de los que ayuda. Yo decidí apadrinar a alguien más para hacer lo que hicieron conmigo. No importa cuál sea tu historia, no importa cuál sea tu contexto, siempre vas a poder hacer algo por alguien más. Pero ¿y cómo lo hago? Y quiero hablarte a ti que probablemente hayas tenido problemas para tener hijos. Hay niños afuera que necesitan unos padres. Si no has podido tener hijos, probablemente este sea el tiempo de adoptar alguno y hacer lo que Jesús haría en tu caso. Extender la definición de prójimo para ese alguien. No, pero tampoco así. Ve a una organización y entonces apadrínalo y empieza a darle lo que necesiten para que estas personas puedan emerger. Nosotros desde la iglesia tenemos servicio a la comunidad. Tú puedes apadrinar a personas. O sencillamente hay muchachos que no pueden estudiar o no pueden terminar su carrera universitaria porque no tienen para costear lo que ahora sale un trimestre o un semestre. ¿Qué tal si tú tomas a ese alguien y empiezas a darle un poco más? A través del servicio a la comunidad, de involucrarte en las comunidades, no por un requisito de la iglesia, sino por un corazón que ha decidido dar. Recuerda que Jesús amplió la definición de prójimo más allá de los límites de las escrituras judías y quiere que tú y yo ampliemos esa misma definición de prójimo más allá de las paredes de una iglesia. A ver, ¿cuántos héroes están aquí, quieren hacer algo más por alguien? ¿Sabes lo que te diría Jesús? ¿Quieres saber lo que te diría Jesús para convertirte en héroe? Ahora ve y haz lo mismo. Ya es lo único que te diría. Y eso se convierte en el reto para nosotros el día de hoy. Iglesia, quiero retarlos. Ahora vayan y hagan lo mismo. Ese amor que recibiste de Jesús, ese perdón que recibiste de Jesús, ahora ve y haz lo mismo por otros, que otros lo reciban, pero lo van a recibir a través, no de lo que les digas, sino de lo que estés dispuesto a hacer por ellos. Dios quiere llevarte a otro lugar y Jesús te dice, sí puedes satisfacer las necesidades de otro, sí puedes pagar el precio por otro. Eso es lo que hacen los héroes. Y Jesús te está ordenando, ahora ve y haz lo mismo. Conviértete en un héroe que marque la diferencia, que se convierta en una posibilidad para otros, que pague el precio que otro no va a poder pagar jamás en su vida. Pero cuando alguien está dispuesto a pagar por ese alguien, verá que esos sueños se convierten en realidad. Un héroe es aquel que saca todas las excusas del escenario y dice, yo me convierto en una persona, en una posibilidad, en un protagonista para otro. Y cuando lo empieces a hacer, te darás cuenta que tu vida cambiará, su vida cambiará, la sociedad cambiará. Porque en Venezuela muchas personas que están diciendo, no, es que ya no se puede y estamos tan afanados por satisfacer nuestras propias necesidades. Estamos tan enfocados en nuestros propios problemas que no tenemos tiempo para el prójimo. Jesús dice, tienes que tener tiempo para el prójimo porque puedes tener tiempo para el prójimo. Detente y haz lo que hizo el buen samaritano. Conviértete en un héroe para otros porque yo estoy contigo. Y es lo que dice Jesús. Ahora ve y haz lo mismo. Haz lo que hizo el samaritano. Y te fijas,
Hazlo, es una acción, no es un pensamiento, no es una palabra, es una acción. Ve y hazlo, ve y hazlo. Pero para hacerlo vamos a necesitar valentía, vamos a necesitar enfoque, mantenernos con un corazón dispuesto a otros, para que el afán del día a día no nos saque de lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Por eso me encantaría orar por cada uno de ustedes. ¿Qué tal si se colocan en pie y hacemos una oración? Querido Dios, te damos gracias porque tu amor, tu misericordia y tu bondad lo manifiestas de diferentes maneras y hoy lo podemos ver cuando redefines el prójimo para nosotros. Un prójimo que es aquella persona cercana. Ayúdanos a ver la necesidad y no sentir lástima, sino compasión. Porque la compasión nos convierte en protagonistas, la compasión nos lleva a ir un poco más allá, porque la compasión nos hace actuar como el samaritano, que aunque es una parábola, nació de tu corazón. Tu vida refleja a ese hombre que se entregó por la humanidad. Ayúdanos a entregar nuestra vida por el otro. Ayúdanos a amarte a ti cuando amemos al otro. Ayúdanos a amarte a ti a través del amor expresado al prójimo. Ayúdanos a ser una posibilidad para esos viejitos que lo necesitan, para los mendigos, para las personas de la calle, para quienes no tienen padre, para que aquellas personas que no tienen los recursos para seguir adelante. Ayúdanos a ser sensibles, a ser compasivos y a actuar. Tú nos dices que salgamos y lo hagamos. Por eso te pedimos, danos tus fuerzas, danos tu corazón. Entréganos la fuerza con la cual venciste la muerte para nosotros vencer las distracciones que se nos presentan en el día a día. Yo te pido, Señor y Dios, que no nos dejes, porque de lo contrario no lo vamos a poder hacer. Ayúdanos a ser los héroes, no para que nos pongan el título de héroes, sino para ver cómo este mundo es mejor con el amor impartido a través de nosotros. Yo te pido, Señor, por cada hombre y mujer que está acá, sin importar cuánto tiempo tengan viniendo, que hoy se apoderen de esta enseñanza y que esta sociedad pueda ser mejor a través de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Familia, salgan y sean los héroes de esta sociedad. Tienen todo lo necesario, vayan y háganlo. Nos vemos la próxima semana.